la verdad. Gastón, ¿cómo estás? Buenos días. Quería comenzar con una... ¿Lo tenemos a Gastón? Sí, colóquenlo en pantalla. Hola Gastón, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo desde Tacna. Quería comenzar con una nota que acaba de publicar la SUNAT, que te va a interesar, no sé, hace 17 minutos. El hallazgo con siglo de historia. Oficiales de aduana marítima del Callao, de la SUNAT y Ministerio de Cultura descubrieron algo más valioso que el menaje declarado. 129 kilos de libros del siglo XVIII y siglo XIX, algunos con sellos originales. Habrá que seguir un poco, ahí está el video en la pantalla de televisión, y alguna fotografía de los libros con sellos ahí, que la verdad que da ganas de, no sé, y te pregunto a ti, ¿ganas de qué te da, Gastón, con algunos peruanos que hacen eso? Bueno, lo primero, me dan ganas de aplaudir, Fernando, por haber recuperado parte de nuestro patrimonio cultural. Y lo segundo, como periodista que soy, investigar un poco más, sobre todo para saber por dónde salieron y de dónde son, dónde pertenecen. Hay que recordar, como tacneño que eres y como limeño que soy, somos dos ciudades que han tenido mucho vínculo con los chilenos durante la Guerra del Pacífico. Aquí en Lima, la Biblioteca Nacional, que queda en lo que es frente a la Plaza de la Inquisición, en ese momento, hoy día la Plaza Bolívar, entre el Congreso de la República, fue saqueada por el ejército chileno, convertida en cuartel de caballería de las tropas de ocupación chilena, y está absolutamente documentado porque se hacían listas, se hacían catálogos, la biblioteca fue saqueada. Incluso algunos manuscritos, por ejemplo, de sabios como Antonio Raimondi, que había hecho amplísimos estudios de botánica y zoología, o de Alexander von Humboldt, desaparecieron y se supone que llegaron todos a Santiago. Hace algunos años, por un tema, digamos, de reforzar vínculos históricos, autoridades chilenas devolvieron algunos bienes peruanos, entre ellos, por ejemplo, las charreteras de don Francisco Bolognesi, el coronel Bolognesi. Las charreteras son estas barras que uno usa en los hombros en las ceremonias públicas, no en combate, sino son ceremoniales, y se devolvieron libros que tenían el sello, como tú has mostrado, que decían Biblioteca del Perú. Libros, como tú dices, del siglo XIX y también del siglo XVIII, lo que se llaman incunables. Estos libros no tienen un valor pecuniario, son tan valiosos que no se les puede asignar en la práctica, digamos, un valor en dinero. Sin embargo, hay muchísimos coleccionistas que sí le asignan un valor, y hay un mercado negro amplísimo, como la biblioteca. Hay una biblioteca hermosísima que está en Tarma, que era de todo el circuito de los sacerdotes y los misioneros jesuitas, donde están algunos de los libros más antiguos del Perú, libros de inicios de la colonia, del siglo XV, del siglo XVI, y tienen que estar vigilados. Si pudieran poner un tanque en la puerta, lo pondrían, porque se pueden robar. Ahora, esta recuperación, bienvenido. Ojalá que se encuentre a los culpables, porque esa gente no actúa sola. Y como te digo, son libros tan puntuales que no es que yo te robe un celular y sé que lo puedo vender en la cachina porque van a haber 30 compradores de un celular. Esos libros tienen que tener un público muy específico. Y además, pedido muchas veces. Exacto, muchas veces son a pedido, como tú dices. Entonces, a quienes hayan capturado o a quienes se encuentren responsables, van a poder, espero yo, iniciar el hilo de recoger la madeja para ver a qué tipo de organización criminal pertenecen, ¿no? De tráfico de bienes culturales. Ahora, y ese tema es importante también ponerlo sobre la mesa, saliendo del tema de la entrevista, porque acaba de aparecer, porque no le damos valor al tema de la cultura. Había una polémica hace un tiempo sobre el movimiento también de acervo documentario, de libros, hacia un almacén cerca del Callao, sin las condiciones necesarias para
almacenarlo y todo. Y traigo recuerdo esto acá en Tacna, porque acá en Tacna sí se está haciendo un verdadero archivo regional, es lo que está a punto de, tengo entendido ya de terminarse. Estuve conversando con algunas autoridades y vimos algunos videos aquí en la radio, porque son salas o cuartos climatizados con todo el tema de emergencia y todo para cuidarlo, mantenerlo, lo cual a mí me parece extraordinario. A mucha gente le parece un desperdicio de plata, hay que decirlo en el país, ¿ah? A mucha gente no, hay cosas más importantes, pero no lo valoran, y en Perú lamentablemente no se le da valor a toda esa riqueza histórica que tenemos desde, digamos, habiendo tenido todas unas culturas que son la base de nuestra sociedad, más el tema de los incas y otras culturas ahí, pasando por ser capital de un virreinato, ¿no? Y todo lo que se ha tenido, que no le damos valor a todo eso en el país. Hay documentos históricos, Fernando, valiosísimos, que como tú dices, el Perú no era una isla perdida en medio del Pacífico, el Perú era la capital de un virreinato, como tú dices, era un pedazo del imperio en su momento más poderoso del planeta, que fue el imperio español. Y como te digo, hay documentos en los que en otros países se hacen películas, series especiales. Acabamos de terminar de celebrar nuestras fiestas patrias, y yo te pregunto, ¿cuántos peruanos han visto, si quieren foto, el acta de declaración de la independencia? ¿O cuántos peruanos conocen o han visto, como nuevamente en foto, la capitulación de Ayacucho, que se firmó en el mismo campo de batalla y que selló la independencia no solo del Perú, sino de América? Son documentos fundacionales de la identidad del Perú como patria, como país. Y te aseguro que ni siquiera la gente los ha visto en foto. Y si tú les preguntas dónde están o si existen, te van a decir cualquier cosa. No saben si están en la Biblioteca Nacional, en el Congreso de la República, en el Archivo General de la Nación, si los han robado, si están en la sala de un millonario en Dubái, porque como tú acabas de mencionar, hay muy poco interés, y no va a faltar quien dice, mira, vamos a destinar $50,000 a climatizar esta sala, y decir, no, ¿cómo es posible? Esa plata deberían utilizarla en cosas igualmente valiosas. En bono para los trabajadores del Congreso. Claro, en comprar camionetas de último año, sí. ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que vaya en bicicleta? Dice el jefe de la policía. Esas famosas camionetas. Dios mío. O buffet para los congresistas de la República cuando terminan agotados de los debates parlamentarios. Pobres trabajadores. Hay tantas cosas, tantas injusticias en ese país. Bueno, pero lo que se luchaba en la época, 201 años, ¿no? En Junín era para consolidar la independencia de nuestro país. Bueno, y uno se pregunta si todavía somos independientes, pero la verdad es que esa era la batalla, esa era la guerra para sacar a los españoles de el virreinato, el régimen español, de nuestras tierras, y esta fue, digamos, la penúltima batalla, ¿no? Así es, la penúltima, porque Junín es el 6 de agosto y Ayacucho es el 9 de diciembre, y con eso ya se cierra. Ahora, no se incluye, en la mañana escuchaba a mi compañero, disculpa que te interrumpa, mi compañero Guillermo, ¿no se incluye acá el combate del 2 de mayo? Como último cierre. El combate del 2 de mayo es del año 56 y es parte de la guerra hispanoamericana. Ya. Es una generación después. Ya. España decide retomar sus colonias, que empieza bombardeando las costas chilenas, sube y trata de bombardear el Callao, y ahí es donde se les hace el pare, ¿no? Pero eso ocurre aproximadamente 30 años después. Ya, y retornemos entonces a hace 201 años. Claro, lo que tú puedes pensar quizás es el sitio del Callao, que el próximo año, en el 26, sí cumple 200 años. Ya. Fue los últimos, conocida la derrota en Ayacucho, los últimos creyentes en la monarquía española del Perú se van a refugiar a la fortaleza del Real Felipe, que es en el Callao. Incluido Torre Tagle. Así es, el presidente del Perú, que era más monárquico que los monárquicos. Estábamos luchando por la independencia y el presidente de Perú se fue a refugiar a Torre Tagle, a Real Felipe para ir de España. Sí, claro, porque sabía que si Bolívar le ponía el guante,
lo iba a fusilar en el muro más cercano, a él y a toda su collerita. Entre ellos, por ejemplo, el conde de San Juan del Lurigancho. Y ambos murieron de una forma súper cruel en el Callao, de lo cual si quieres podemos hablar cuando sea el aniversario. Y todo esto inicia con lo que fue la batalla de Junín, que dicho sea de paso, ya entrando en materia, fue una batalla muy corta. Duró 47 minutos, apenas pasó los 3/4 de hora. Ya. Y los peruanos apenas participaron en la batalla. Eso es algo que poca gente lo sabe. Los regimientos peruanos de caballería no estaban ingresando al campo de batalla porque eran nuevos, no habían peleado nunca los regimientos de infantería, y Bolívar tenía miedo de que se comportaran de cualquier manera. ¿Por qué? Ya en años anteriores, en el año 21, en el año 22, en el año 23, se habían dado lo que se llamaban las campañas de intermedios. En las campañas de intermedios, todas, y cuando te digo todas, es todas, Fernando, todas las batallas que luchó el ejército peruano contra el ejército real del Perú, que era el ejército del virrey, todas las batallas las perdieron los peruanos patriotas, todas. Ya. Y en esas batallas se incluía a la Legión Peruana de la Guardia, y dentro de la Legión Peruana de la Guardia, la caballería de la Legión se llamaba los húsares del Perú. Entonces, cuando llegan al lago Chinchaycocha, a casi 4.000 metros de disculpa un ratito ahí. Todas las batallas las ganaban los realistas, llamémoslo así, contra... Sí, pero ellos retrocedían o avanzaban. En el año 22 y 23 avanzaban. Ya. Y es por eso que el Congreso de la República, el Congreso peruano, hablando en criollo, se toca de nervios y dice: qué raro. El virrey llega a ocupar nuevamente Lima y nos fusila a todos. Eso de que el Perú es libre e independiente, que hizo San Martín muy lindo el año 21, pero te recuerdo que en el año 22 fusilan a María Parado Bellido, en el año 23 fusilan a José Olaya, y en el año 24 tenemos Junín y Ayacucho. O sea, ya independiente, nosotros seguían fusilando gente. Pero el virrey seguía mandando y seguía matando peruanos, ¿no? Y parte de esto es la batalla de Junín. Ya. Que, como te digo, los peruanos no participaron, y esa fue la clave del éxito, que los peruanos no participaran. Los realistas iban por el lado este, del lado Chinchaycocha, los patriotas iban por el lado oeste, de la orilla del mismo lago, y por eso es que llega solamente la caballería, porque cuando se divisan a ambos lagos, digamos, ¿no?, a ambos lados de la superficie, para llegar a la pampa llana. Y obviamente, si tú empiezas a hacer una carrera de tiempo, los primeros en llegar son las tropas a caballo. Por eso es que no pelearon ni la artillería ni la infantería. Las tropas a caballo parten en una carrera veloz, inmensa, para tratar de llegar al otro lado y conseguir el mejor terreno para darle una carga de caballería a los contrarios. Los que llegaron primero y ganaron este duelo fueron las tropas realistas. Ya. Los dragones del Perú, los dragones de la Unión y los húsares de Fernando VII, que muchos de ellos eran conformados, sobre todo los dragones del Perú y los dragones de la Unión, eran conformados por peruanos promonárquicos, peruanos que no querían la independencia. Y por el lado patriota entra la caballería que manda Bolívar, que es caballería colombiana, caballería venezolana. Entran llaneros venezolanos, entran los granaderos de Colombia, que iban mandados por el jefe de la guardia personal de Bolívar, Otto Philip Brown, que era prusiano y era veterinario. Mira el carácter plurinacional que va teniendo esta lucha. Tenemos a Otto Philip Brown, que era prusiano, y por el lado de la caballería peruana teníamos a Necochea, que era argentino, y teníamos a William Miller, que era británico. Estos eran, digamos, los líderes de la caballería patriota. Los colombianos y los venezolanos son masacrados en el campo de batalla al inicio. Al choque de caballerías. Al choque de caballería les va terrible. No por falta de valor, sino por falta de número. Eran muy pocos, o sea, como te digo, había un pantano por el que no podían pasar las tropas patriotas. Entonces, es como si tú echaras agua por una botella que solo gotea, y el otro echa un balde.
Entonces, ¿quién va a llenar más rápido? ¿No es cierto? Llegan los colombianos, llegan los venezolanos y son acuchillados por las tropas realistas. Y acá hay un tema, para que entienda tu público, Fernando. Cuando un caballo marcha, tiene 3 tipos de marcha. Se llama al paso, al trote y al galope. Ya. Al paso es como vemos desfilar por la Avenida Brasil en Lima durante las fiestas patrias, Ya. a los úsares. Eso es ir al paso. Al trote es empezar una carrera, ¿no? Y al galope es como vemos en esta película, a ver, para que el público lo recuerde, en esta película Corazón Valiente, Sí. que William Wallace recibe una carga de caballería de los ingleses. Ya, eso es ir al galope. Y más o menos fue lo que pasó también, porque hay un momento en que los realistas hacen una carga de caballería brutal contra las tropas de los húsares de Colombia, y los húsares desmontan, dejan los caballos y los reciben con las lanzas en la mano. Y esto fue para evitar que los arrasaran en el campo, porque no iban a sostener una carga, eran muy pocos. Pero ¿qué sucedió? Al desmontar y recibir con las lanzas a los realistas, te quedaste sin caballo, pues. Y te estás hablando de que tienes un fulano sentado en una bestia de 2 metros, entonces su sable y su mano están a la altura de tu cabeza, porque tú estás a pie. Y ahí se terminó de arruinar todo. Empezaron a decapitar, a degollar a todos los húsares y granaderos grancolombianos, y Bolívar dijo, bueno, hasta aquí llegamos, perdimos la batalla. Él estaba en una loma en Chacamarca, dijo, nos vamos, y Bolívar se retira del campo de batalla porque dio asumida la derrota. Este es un hecho muy importante que en la historia no lo conoce mucha gente. Hoy en la mañana estaba haciendo una alocución el coronel de caballería Iván Guillermo Jiménez Reyes, y un poco contaba esta historia, ¿no? De casi la batalla acabada para Bolívar y la orden de retiro para cuidar tropas. Exacto, porque Bolívar pensaba con muy buen seso, y invito a tu público a que haga el ejercicio que hubieran hecho ellos. Bolívar dice, masacraron a mi caballería y solo me queda una unidad intacta, que son estos húsares peruanos a los que no he llevado a la batalla, son la reserva de mi caballería, no los he metido a pelear, y son los únicos que me quedan para proteger la retaguardia y la artillería de mi ejército. Sin caballería, tú no puedes movilizarte en una guerra, son los ojos y las manos de un ejército. Entonces Bolívar dijo, pierdo a los húsares del Perú y básicamente la guerra está perdida. Y no tengo caballería, me quedo sin caballería. Claro, porque ya no tengo caballería, no tengo un solo soldado a caballo. Ahora, también digámoslo a nuestro oyente, hace 200 años la caballería era una de las armas más importantes dentro de los ejércitos, o sea, decidía batallas. Hoy por hoy uno dice, ¿por qué tenemos caballería? ¿Quién va a ir a pelear una guerra con caballos? Dice, hoy 200 años con drones y todo lo demás, ¿no? ¿Quién va a ir a pelear una guerra con caballos? Pero hace 200 años era una parte fundamental. Absolutamente fundamental. Tanto es así, como te digo, que Bolívar tenía clarísimo que perdía a los húsares del Perú y prácticamente la guerra de independencia peruana se tambaleaba. Entonces, ¿qué dice? Bueno, nos retiramos. Ve esto, y Isidoro Suárez, que era el jefe de esta porción de caballería peruana, que dicho de paso, Isidoro Suárez es el abuelo de Jorge Luis Borges. Ya. Del gran escritor argentino. Tanto así que Borges le dedica un poema que se llama Junín a su abuelo, que lo podemos leer si quieres después como despedida, lo tengo publicado en uno de mis libros, y le dice, bueno, ¿nos vamos o no? Y todos saben que en el ejército el que manda, donde manda capitán no manda marinero, es vertical. Retirada. Dijo, antes de ir hay que consultar. Ya. Y le dice Suárez, agarra a uno de sus ayudantes de campo, que era Andrés Rasuri, que era jefe de una unidad muy chiquita dentro de los húsares, que se llaman los Dragones de Pacasmayo. Ya. Rasuri era de San Pedro de Lloc, al norte. Ya. Y le dice, Mayor Rasuri, vaya usted y busque al general Jacinto Lara, que era un venezolano de 46 años, este general que peleaba con Bolívar desde el año 1812, y dile, de parte mía, pregúntele a Lara qué hacemos. ¿Atacamos a los realistas o nos retiramos con los últimos sobrevivientes de la masacre? Entonces Rasuri va donde Lara, y Lara le dice, yo no voy a decidir,
mejor le pregunto a Bolívar. Entonces, Rasturi se queda esperando a que Lara vaya donde Bolívar. Bolívar ya estaba a kilómetros de distancia. Y le dice, ¿qué hago? Bolívar le dice, nos vamos. Aquí se acabó todo. Regresa Jacinto Lara donde Rasturi y Rasturi le dice, Lara le dice a Rasturi, nos vamos. Ya. Entonces, ahí es que Rasturi regresa al campo de batalla con las órdenes. ¿Donde Suárez? Así es, donde Isidoro Suárez. Y en ese trayecto de Chacamarca, donde estaba la loma, al campo de batalla, donde estaba oculto tras una pendiente, los húsares del Perú, es que le cambia el chip a Andrés Rasturi y dice la gran orden que cambió la historia de la batalla y del Perú. Dice el general que ataque por la retaguardia, ataque usted de todos modos. Y aquí viene otro detalle. Ese término retaguardia, explícamelo también, porque... Retaguardia es la espalda de las tropas, un ataque sorpresa. ¿Y cómo llega a eso? Retaguardia es sorpresa. Yo te vengo comentando todo este relato, que los realistas masacraron a las tropas gran colombianas. Y no estás montando una moto, no estás montando un tanque, estás montando un ser vivo, en un caballo. Sí. Entonces, cargar, correr, agota a la bestia, agota la montura. Entonces ya los caballos estaban cansados, ya no daba más, es como un carro que se quedó sin gasolina. Y cuando llegan los húsares peruanos, los han visto los españoles aterrorizados porque han tratado de formarse porque ya habían roto la formación. Claro, a ver, vienen y hacen un choque acá. Claro. Y ese choque es más así porque acá se bajan de los caballos y tratan de pararlos. Bloom, claro, los arrasan. Y acá hay un agotamiento, hay un enfrentamiento acá, más que más. Pero tú me dices retaguardia, ¿tendrían que entrar por acá? ¿Por atrás? Un rodeo, claro. ¿Hacen un rodeo? ¿Por qué? Ya. Porque se rompió la formación realista y como ya no habían unidades propiamente dichas del lado patriota, los realistas se dedican a cazarlos como conejos por todos lados. Ahí hay 5, se desprenden 10 jinetes a perseguirlos. Ya. Ahí hay 3 más, se desprenden 20 jinetes a perseguirlos. Entonces, tu formación realista se deshizo porque estás ya cazando solitarios. Entonces, los húsares peruanos tenían los caballos nuevecitos, sin un solo minuto de pelea, y ellos mismos estaban frescos. Ellos no habían peleado. Claro. Y habían visto además cómo masacraron a sus compañeros. Entonces, la furia que tenían encima los peruanos era una furia casi sobrenatural. Entran a paso de carga, como te digo, entran al paso, al trote y entran al galope. Y cuando los realistas han querido girar sus monturas para presentarles cara y, como tú dices, chocar frente contra frente, ya no han podido. Los caballos no les han respondido y han pasado como una guadaña, así como cuando el jardinero pasa con la guadaña en el parque, así. Y se los han llevado a todos, se los llevaron puestos. Los peruanos cargaron como unos demonios, arrasaron con los realistas, de la caballería realista. Claro, que dicho ese paso, eran peruanos matando peruanos en ese momento, ¿no? Promonárquicos y antimonárquicos. Y la batalla se volteó. De lo que estaban prácticamente haciendo una cacería humana los realistas como un deporte. ¡Ay, sí, hay que matar a este, hay que matar a este! Los hicieron correr. ¿Y por qué no arrasaron con el 100% de la caballería realista? Porque ya se estaba acercando la infantería. La infantería ya está llegando y ahí te das cuenta que ya un caballo no puede hacer nada con un fulano que te dispara a 100 metros. Claro. O sea, mi lanza no llega a 100 metros porque es lo que le va a disparar una bala de un mosquete. ¿Qué es lo que tú dices? Las caballerías lo que hacen es avanzar para ganar terreno para la infantería. Así es, para asegurar. Los españoles ya la habían ganado. Y la infantería había empezado a avanzar mientras la peruana ordenaba retirada. Tal cual, lo has entendido excelente. Eso fue lo que sucedió. Y por eso se le conoce la batalla de Junín como la batalla sin humo, la batalla silente, porque no hubo un solo disparo, se peleó solamente a lanza y sable, y bueno, cuchillo quienes tuvieran. Y así es como termina la batalla, 47 minutos, y para que te des cuenta de lo brutal que fue el choque, los húsares del Perú tuvieron 1 de cada 3, 1 de cada 4 húsares resultó muerto o herido en la batalla. Para que veas hasta dónde se metieron con la fuerza a golpear.
y para que veas además la calidad de soldados que eran los enemigos, porque después de haber estado peleando durante más de media hora, Ujú, pelearon contra tropas frescas y aún así les hicieron mucho daño a los ujú. peruanos, a los húsares peruanos. Entonces fue una victoria increíble porque era la élite de la caballería realista. Los húsares de Fernando VII tenían el nombre del rey. Tú le pones el nombre del rey a tu mejor unidad. Ujú. Y los húsares de Fernando VII fueron deshechos. Y los dragones del Perú y los dragones de la Unión eran unidades de caballería pesada, es literalmente como si fueran tanques. Esos tipos usaban armadura. Ujú. Un húsar es caballería ligera. ¿Tú has visto? Los húsares usan Sí. sacos de paño. Ujú. Un dragón usa casco y usa un pecho de metal, de acero, de hierro. Entonces, contra eso fue que tuvieron que pelear los húsares y los derrotaron. Ujú. Y Pero fue tan eso increíble. en ese momento de repente fue una ventaja, ¿no? Porque no tenía el Claro, peso encima del cansancio de todo lo que había llevado el español. les ganó la velocidad. Ujú, Tú tienes a un húsar, digamos, que pelea con una lanza y un sable contra un fulano que tiene 30 kilos de fierro encima como armadura ujú, y te agotas, evidentemente. Entonces, y el caballo además tiene que cargar a ese fulano que tiene 30 kilos de fierro encima. ujú. Entonces eran caballos que ya están agotados, los caballos realistas. Y Eh, cuando le dicen a Bolívar, eso hey, que ya, pasemos esto. Se retira la caballería que ha pasado sobre los realistas. Tiene que alcanzar, se supone, a la infantería peruana que se está retirando, donde está Lara, donde está Suárez. No, no, Suárez da la orden porque Errázuriz le dice. Pero ¿dónde tienen está que Lara? ir, ya, Lara. Tiene que ir donde Lara para retirarse y alcanzar a Bolívar. ¿Qué Ujú. pasa ahí cuando Lara ve que los húsares entran en combate, cuando él había dado orden de retirada? Casi se cae de espaldas, casi se cae del caballo porque Mm, dice, esto es una carga suicida. mm, Para empezar, ¿quién es el orate que dijo que cargaran cuando claramente le dijimos que se retiren? ujú. Y lo primero que hacen con Andrés Rasuri, cuando termina la batalla, es buscarlo por todo el campo de batalla. No creas que para felicitarlo. Ya. Lo estaban buscando los oficiales patriotas para fusilarlo. O sea, no le iban a dar ningún premio. Es decir, ¿dónde está el salvaje este, el peruanito que dio la orden de carga Ujú. para llevarlo al paredón? Y lo iban a fusilar a Rasuri por haber desobedecido una orden directa que le pudo haber costado Ujú. la batalla y la guerra No, en que completo. dentro del ejército hay códigos, ¿no? Claro, por supuesto. Eso pregúntale a cualquier Ajá. amigo tuyo que tengas en Ujú. las Fuerzas Armadas. Tú desobedecer una orden directa Mm, y en el campo de batalla durante una pelea, eso es fusilamiento ujú, fijo. ujú, Más en el siglo XIX, ¿no? Entonces estaban ya tomando prisionero a Rasuri para ejecutarlo, porque ujú, ahí las cosas son súper rápidas. Así como tú ganas tus medallas en el campo de ujú. batalla y te ascienden en el campo de batalla, los castigos no es que vamos a hacerte un juicio, mañana te llevamos al fiscal, no, te meten 3 tiros contra la pared más cercana. Ujú. Y es lo que iban a hacer con ¿Y Rasuri. qué pasó? Y Bolívar detiene la orden de ejecución y le dice, no lo vamos a fusilar porque gracias a él es que hemos ganado la batalla. Y tan sorprendido y tan encantado quedó Bolívar con el resultado y sobre todo con el comportamiento de los húsares peruanos, porque como te digo, Bolívar no conocía cómo se portaban y no confiaba en ellos y por eso no los manda a la batalla al inicio, manda a sus tropas veteranas, que son los colombianos, que dice, a partir de hoy, ustedes dejan de llamarse los húsares del Perú y se convierten en los húsares de Junín. Y desde ese día, desde el 6 de agosto de 1821, la caballería de la Legión Peruana de la Guardia dejó de llamarse húsares del Perú y se llama hasta hoy húsares de Junín. Y usan el traje que usaron en la batalla de Junín. Este rojo que Ese fue, vemos es el claro, traje que usaron, de paño. que es usanza del ejército francés napoleónico. Ya. Es el mismo traje. Una pregunta, y en la historia y en el debate histórico, eh, ¿se ha debatido la decisión de Rasuri de un mayor? Es decir, él la pensó, era un estratega, fue de corazón,
O sea, ¿por qué tomó la decisión? ¿Vio la falencia? ¿Hizo un análisis? O sea, en la historia hay una pregunta, oye, Errázuriz, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué pasó por tu cabeza? Ajá. O porque puede haber la del estratega que dice, no, porque esta decisión está mala, acá la ganamos. Por lo que tú incluso has explicado, el cansancio de las otras tropas, la oportunidad, todo. En contraviniendo una decisión. Y la otra es, vamos a morir acá todos porque vamos a luchar por la independencia. O sea, ese debate de la historia lo he hecho sobre Errázuriz. Se ha hecho ese debate, como tú dices, y hay muchas variables para tomar en cuenta. Tú bien las has mencionado. Una de las que más pesó, a mi entender, absolutamente particular, es que entre las tropas estaban los dragones de Pacasmayo, Ya. que era como te digo, una unidad muy pequeñita de soldados que venían de San Pedro de Lloc, igual que Errázuriz, y eran tropas a las que Errázuriz conocía y con las que tenía incluso vínculos familiares. Entonces, en la filosofía hay una frase, si me permites, que dice: la diferencia entre la genialidad y la idiotez está en el grado de éxito. Y me parece muy importante, porque si hubiera fracasado la orden de Errázuriz hubiera pasado a la historia como un cretino, un Hasta un traidor, Claro, un traidor que se sentó en las órdenes directas del gran libertador Simón Bolívar, hizo lo que le dio la gana y por su culpa perdimos toda la caballería y por su culpa perdimos la guerra. Y hoy día sería sinónimo de traidor y de loco, Errázuriz. Pero no. Como hubo el grado de éxito, entonces su idea no fue una tontería, sino fue un rapto de genialidad. Mira lo que el éxito puede hacer, como cambie la percepción de las cosas. Y eso fue lo que pasó. Los griegos decían siempre, esa es escuela de filosofía griega, que la oportunidad se presenta calva. ¿Por qué? Porque no la puedes agarrar del pelo, ¿no? Y es lo que vio Errázuriz. Él vio una oportunidad con todas las variables que tú has mencionado. Atacamos por la retaguardia, son tropas que están frescas, el enemigo está cansado, tenemos el sentir de libertad, que estamos luchando por nuestra patria, y por qué no, como tú mencionas, cierto grado, como decían los abuelos, aquí se muere Sansón con todos los filisteos, nos vamos todos y morimos de pie. Y al final no hay un registro histórico oficial que diga estas son las memorias de Errázuriz o esta es una entrevista. Claro, eso voy. Pero las variables están y deja abierto para el debate, ¿no? Y se le reconoce a Errázuriz en el Perú ese acto. ¿Perdón? ¿Se le reconoce a Errázuriz en el Perú este acto? Se le reconoce, no lo condecoran, como te digo, en ese mismo instante, porque, digamos, el mayor reconocimiento fue... Yo supongo que la caballería sí, la caballería peruana hasta el día de hoy lo tienen alto. Al día de hoy, por supuesto, Errázuriz es un ícono dentro de la caballería peruana. Y quería aprovechar el tema que tú mencionas de la caballería peruana y que además estás en Tacna, para contarte que los húsares de Junín pelearon en la batalla de Tacna. Pero hay un detalle. Cuando se ilustra la participación de los húsares de Junín en la batalla de Tacna, se les viste como los vemos en la parada militar de Fiestas Patrias, con el uniforme de la Legión Peruana estilo napoleónico. Y para que el público, yo sé que te escuchan en todo el país, para el público que no conoce Tacna y que no conoce la batalla de Tacna fue en la meseta del Intiorco, que es una pampa desértica, y básicamente la primera parte de la guerra contra Chile fue en el desierto. Entonces, ¿cómo imaginas tú que a la caballería le vas a poner ropa de paño gruesa? Si aquí nomás vemos en enero, febrero, cuando los húsares eran parte de la escolta, cómo sufren los pobres soldados con esa ropa de paño súper grueso. Los húsares no pelearon con el traje de la Legión Peruana en la batalla de Tacna, pelearon con ponchos. Pelearon con un traje de bayeta blanca y con ponchos grises y con ponchos azules y con escarpines, y pelearon con carabinas, no pelearon con sables y lanzas. Usaron también sables y lanzas, pero la caballería usaba carabinas Remington, carabinas Winchester.
Entonces, ese siempre me ¿Y gusta. se sabe el número de húsares que para participaron? historia, ¿no? ¿Se sabe ¿Perdón? ¿se sabe el número de húsares que participaron? En la batalla de Tacna, entre 250 y 350. Wow. Pelearon los húsares y peleó también la unidad de caballería de Gregorio Albarracín, ¿no? Que es tremendo héroe tacneño que participó días antes en la sorpresa de Sama, ¿no? Sí, claro. Fue a una partida, yo sé que tú lo has leído. Es la que nos da la alerta de que están viniendo a Tacna. Que ya desembarcaron y que están llegando a Tacna, los chilenos, claro. Y bueno, eso es todo lo que sucede. Yo sé que agosto es para Tacna el mes patrio. No, pero me estás llevando a mayo y me estás reventando el hígado de que no de la batalla, sino de que actualmente, 2025, no hagamos nada para reconocer a todos aquellos que defendieron Tacna, participaron en Tacna, no tengamos un museo, sitios históricos, lugares de homenaje. Acá yo tengo, frente, acá donde yo estoy, tengo una ventana, es la avenida 2 de Mayo, tú la conoces. Al frente se velaron los restos de todos los caídos en la batalla, los peruanos, aquí en la iglesia San Ramón, acá, y es un terreno baldío que la beneficencia lo quiso hacer cochera. Nosotros nos hemos opuesto a eso, pero está vacío, tú lo ves acá en el segundo piso, vacío, un terreno ahí con un muro, nada más. Y donde no hay plata, lo mismo. Deberíamos tener un lugar histórico para recordar, hasta un muro con los nombres de cada uno de los que participaron en la batalla y los que estuvieron también en la resistencia de casi 50 años acá en Tacna, y hacer todo un homenaje para que las generaciones tras generaciones vayan avanzando y vayan creciendo. Te cuento que el Teatro Municipal de Tacna está cerrado y clausurado con 95% de daño estructural, y la Contraloría acaba de sacar un informe que nosotros promovimos un concurso incluso para que la gente hace 3 semanas, antes de que la Contraloría tomara este caso, nosotros fuimos los primeros, tratemos de rescatar la Alameda Bolognesi por lo deteriorada que está, sin luces, sin basurero, con la banca rayada, grafiteadas, las tinajas rotas, todo deteriorado, las baldosas con huecos, todos. Entonces hicimos una muestra gráfica, la Contraloría acaba de sacar un informe llamando la atención a la Municipalidad del deterioro de la Alameda. No podemos como tacneños estar haciendo esto y no preocuparnos por la historia, por la cultura, por el desarrollo, por la herencia sagrada que tenemos. Ya, me reventó el hígado. Y venimos ahora a agosto, y en agosto vamos a estar, ¿no?, en una circunstancia similar acá en Tacna, pero eso a los 50 años, después de ese 26 de mayo, casi 50 años, regresamos 28 de agosto a la heredad nacional con muchas luchas. Y ahí sí te agradezco por que tú hace algunos meses me mandaste una foto del libro de Giovanna Poraloro, Tacna en el tiempo de Chile. Sí, claro. Y acá está, mira, acá lo compré, tú me mandaste una foto, acá lo tengo, ahí está. Y no sé qué me pasó ayer a las 12 de la noche, que ya había releído tu libro Perú Batalla, que los tengo los dos. A las 10 de la noche estaba revisando y ya sabía que tenía la entrevista contigo, había que recuperar un poco la memoria, tener la memoria activa. Y de repente, como a las 12 me despierto y digo, oye, ¿y ese libro que Gastón me recomendó? Y lo empecé a leer, muy bueno, muy bueno el libro de Giovanna Poraloro. Todavía estoy a la mitad, lo he leído como hasta las 1:30 de la mañana, pero hoy lo termino, de verdad, muy bueno, muy bueno. Lo había contado días antes, que tú me lo habías recomendado, y yo pongo los libros en cola, entonces estaba en cola, pero de repente por la entrevista dije, a ver, vamos a ver. Y rápido, muy bueno, muy bonito. A mí me encantaría, ahora que mencionas la recuperación de la memoria histórica, no sé, pararme al pie de los pechugones, como sé que le dicen a Grau y Bolognesi. De Grau, y preguntarle a la gente si saben quién fue Gregorio Albarracín por el distrito, saben quién fue el coronel Mendoza por el mercado, por ejemplo, ¿no? No, incluso acá tenemos Miller, acá le decimos Miller a Miller, ¿no? ¿Ya? Acá le decimos Miller a mí. No, puedes preguntarle a los más jóvenes cualquier calle y quién fue, y no saben ni la calle ni quién fue. ¿Por qué se llama benemérito a los artesanos de Tacna, por ejemplo, la asociación? O quién fue Vicente Dañino, que es la calle pequeñita que sale de la puerta del ferrocarril hasta la calle Cusco, 2 o 3 cuadras tiene esa callecita.
¿no? O sea, hay mucho que hacer en esos temas. Y me incluyo como responsable en eso, ¿ah? Porque la radio debe recordarle permanentemente, así sea como efemérides o a cuentagotas a la gente, quién fueron los personajes tan ilustres que ha tenido esta ciudad o gente que este país ha tenido tan importantes y que han dado mucho dentro de la historia. El caso Errázuriz lo estamos poniendo hoy sobre la mesa. Claro, porque lo estamos recordando, el caso de Oye, Errázuriz. y sácame Sí. una duda, unas duditas. A ver, por ejemplo, Sí. acá hay un caballero, Roberto Portales, que dice que también se puede, dice que también que cuente cuando los usan de Junín se pasaron al lado realista. Y después también dice Errázuriz, patrono de la desobediencia y la improvisación. No lo sé. Ya, pero la primera, ¿los usan en algún momento se pasan al lado realista? No, No. concretamente los dólares no es que se pasen. A mí lo que me encanta es la gente como por querer llamar la atención y tener 5 segundos de atención. A ese señor le mando un abrazo, seguramente no lo han abrazado mucho de chiquito. Yo hago mucho Es, eso que en la radio, ¿eh? Les mando abrazos a todos. sí, claro, Ya, necesita un poquito de cariño la gente a ya, veces, ¿no? Y siempre buscan encontrar lo malo dentro de lo bueno. ya. Los cruzares del Perú como unidad no es que se pasaran al bando contrario, lo que sí existió, y también está probado, es que había muchas unidades que sus jefes se cambiaban de bando y los obligaban a pasarse. En el caso del Perú, y es una de las cosas por las cuales Bolívar quería fusilar Ujú. al presidente Torre Tagle promovió que se cambiaran las unidades de bando, y en el caso de la Legión, no de los UCER, en el caso de la Mm, Legión hubieron muchas tropas, sobre todo oficiales, que se movieron de sitio y era lo normal en la época. No te digo que esté bien, ojo, ajá. te digo que era lo normal, que tropas pasaran de un bando a otro, porque además, como te venía mencionando, había cierto aire, cierto carácter de conflictos civiles peruanos contra peruanos. Sin ir muy Claro. lejos, la batalla en Macacona o desastre en Macacona o emboscada de Ica, el batallón Numancia era un Ya. batallón, es más, para empezar, Numancia es un nombre español. Es El este batallón batallón que Numancia, regresaba, ¿no? A claro, Lima y fue emboscado regresando, ahí. y los emboscaron, Mm, lo pongo en mi último libro, en ujú, Ayacucho, y a los oficiales, cuando pierden, como te digo, los patriotas perdían una batalla tras otra. Cuando pierden esa batalla en Ica, los oficiales del Numancia fueron apresados por los realistas y fusilados por la espalda, ujú, porque eran oficiales que, habiendo pertenecido al ejército del rey, se pasaron al lado patriota. ujú, Entonces termina la batalla, identifican a los oficiales, los llevan aparte, los ponen mirando un muro, o sea, no los fusilan de frente, como digamos, con ujú, un poquito más de dignidad, de honor, ujú, los fusilan por la espalda. Y ujú. lo mismo pasa con unidades peruanas. Eh, y había incluso un tema de dinero. Cuando San Martín aún estaba en el Perú, Mm, muchas unidades peruanas se replegaron y se pasaron al lado de Bolívar. Es más, incluso cuando Agustín Gamarra, el presidente del Perú, peleaba por el ejército realista, porque no les pagaban. Y las tropas marinas inglesas, Lord Cochrane, que era de la Marina inglesa, que fue quien trajo a San ujú, Martín y sus ejércitos de Chile al Perú, cuando San Martín dejó de pagarles el dinero porque en Buenos Aires le cerraron el caño del Tesoro Público, saquearon el Callao para cobrarse y ujú. se fueron. Entonces, estas idas y venidas de tropas sí son Pero, ciertas. a ver, Sí, sácame de las una duda y unidades. de una. Tú cuentas de que, si mal no me equivoco, batalla de Ayacucho, antes de la batalla, los hermanos, familiares, se encuentran en el campo de batalla, en el medio del campo de batalla, se abrazan, conversan y se despiden. Y O se sea, despiden, se porque despiden, cada media hora uno va después para se su van a casa lado. de ellos. O sea, la Claro, familia o los amigos o los se enfrentaron en esa batalla, peruanos contra peruanos. absolutamente. Y Está documentado que en ese interín Castillo, hay, por hay ejemplo, cosas que pasan, ¿no? Puede haber habido en todas las campañas, lo que duró el tema de la independencia, ¿no? El tema de tomar decisiones, ¿en qué bando me quedo? ¿En qué lado me quedo? tal cual lo dices, Ramón Castilla, el Mm, presidente del Perú,
tuvo un hermano que peleó en el bando realista, por ejemplo, y Castilla es veterano de la batalla de Ayacucho. Ya. Y estuvo entre los soldados que se despidieron de sus familiares porque media hora después iban a estar disparando unos contra otros. Ujú, ujú. Y con el tema de los húsares, para cerrarlo, Ujú. no es como te digo que los húsares en mitad de la batalla giraran y dijeran, ok, vamos a dispararle a nuestros Nos volteamos. aliados. Ya, ya. Claro, no fue Ya. así, sí. Ujú. Sí, eso era lo que quería dar a entender tu Sí, sí, amigo. a ver, sí, sí, que necesita mucho abrazo. Alejandra Tejada Muñoz Nájar dice, valdría la pena que sí escribas un poco más sobre el sitio del Callao. Lo escribiste en Perú Batalla, pero ¿podrías dar o escribir un poco más sobre el sitio del Callao? Ya para mucho más lo de Sí, lo tú del contaste sitio una del- historia maravillosa ahí, ¿ah? Sí, muchas gracias. No, es que Y la un saludo pluma que tienes es a espectacular, Alejandra te por hace su vivir. interés. Sí. Mira, yo no Eh, conozco y es un tema pendiente, yo no conozco el Real Felipe, pero Mira, la creo que lo próxima conozco, creo que lo conozco, porque me lo has contado tú, o sea, es tan gráfico el detalle, gran vengo por gráfico el eso, pero detalle. te extiendo la invitación la No, próxima vez que no, vengas, una llamada y sí, con el vamos mayor a gusto darnos una vuelta por te ahí. llevo, claro. Ajá, Y lo del sitio del Callao, sí, como te digo, es tremendo, ajá, porque es una de las historias más brutales de la historia del Perú. Murieron en el gran sitio del Callao más soldados que en la batalla de Arica, más soldados que en la batalla de Ayacucho, más soldados que en la batalla de Tacna, más soldados que en la batalla de Lima. La, cuando terminó el sitio del Callao, el sitio empezó con 8.000 personas encerradas dentro del Real Felipe. Y cuando terminó el sitio, en el año 26, uno de cada 9 estaba muerto ya. Estamos hablando de más de 7.000 muertos, para que te hagas una idea. 7.000 muertos entre las paredes de piedra del Callao, y como tú bien dices, y nadie lo recuerda, el gran sitio del Callao. Fue una historia súper triste, donde hubieron actos hasta de canibalismo, en donde hubieron padres obligados a matar a sus hijos, en donde los fusilamientos se daban diariamente, fusilaban personas. Como te digo siempre, la guerra es muy cruel, Fernando y saca las epidemias que habían lo del ser adentro, ¿no? humano. Claro, El hambre, la epidemia. el hambre, la epidemia, murió Y el las historias que presidente. se han generado, porque tú cuentas una historia general, pero en base a varias cosas ahí se genera un ¿A qué montón, costo? como para mandar al doctor Choi, a nuestro amigo doctor Choi ahí a... Por supuesto. No, es ¿No? que ya hay muchísima gente que le gusta el tema paranormal, para tocarlo brevemente, y que sabe que la energía que sale de los muros del Real Felipe es tremenda, ¿no? Pregunta por Energía acá de la también, técnica. dicen, hay una recomendación que da Ingrid Olavarría, dice, lo que mencionó de los húsaros deja pensando acerca de las vestimentas que se usan en las estampas escolares. ¿Deberían actualizar y ser más apegados a la información histórica? Sí, de repente, porque acá el 28 de agosto tenemos desfile de niños, pues van, ¿no? Vestidos. Yo creo que está bien, pero si se puede hacer más a la historia, ¿no? Hay que hablar con la casa de alquileres de trajes acá en Tacna para... Los húsares históricamente pasan, digamos, a la fama peruana con el traje estilo napoleónico, que es el traje de la Guerra de Independencia. Pero estamos hablando que 65 años después usaban otra ropa y además no estaban peleando en una pampa altoandina a 3.000, 4.000 metros de altura, a 0 grados de temperatura, sino estaban peleando en un desierto, a ras del mar. Entonces, la ropa era otra. ¿No? O sea, Por acá escribe Freddy Montesinos, dice Freddy, que también tema de historia, dice lo siguiente: los jefes de batalla dieron 30 minutos para que se despidieran los familiares que iban a pelear, entre ellos cada uno defendiendo, unos a España y otros a Perú. En la batalla de Ayacucho peleó mi bisabuelo, padre de mi abuelo Matías Montesinos Yugarteche, que era abogado y luego se enroló como militar. Santiago Montesinos del Valle, me dice por acá. Bueno, ahí un hay abrazo a la memoria del abuelo Montesinos del Valle, entonces. Peruanos valientes en ambos lados de la batalla, Fernando. Si quieren leer más sobre el tema, no solamente está mi libro Ayacucho, que lo saqué con motivo del bicentenario de la batalla. Pueden leer a Ricardo Palma. Hay una tradición de Ricardo Palma muy chiquita que se llama Pan, Queso y Raspadura,
en el que se cuenta la historia de los soldados despidiéndose, hermanos contra hermanos, padres con hijos, y pasaba también entre los españoles. El general Moore mandaba el ala derecha de la infantería realista, era un general español que había peleado contra Napoleón en Europa, y su hermano, el coronel Moore, era coronel de la Legión Peruana de la Guardia, bajo las órdenes de Agustín Gamarra. Y peleó por el lado patriota porque se había casado con una señorita de Lima, para que tengas una idea. Y es más, a Mariano Necochea, que lo estamos mencionando en la batalla de Junín, Mariano Necochea recibe durante la batalla de Junín 7 heridas de sable y de lanza en el cuerpo. El tipo estaba vivo de milagro. ¿Y sabes quién lo toma prisionero por el lado realista? ¿Quién? Un veterinario limeño, que apellidaba Soto. Era un limeño, este señor Soto, un sargento, que toma prisionero al argentino Necochea, que peleaba por los peruanos, para que te des cuenta que había peruanos y extranjeros en los dos lados del conflicto. Preguntan por acá si recomiendas El último bastión. Sí, claro, es una novela, ¿no? Novela que se dio en el Canal 7, pero me parece que ahora está en plataformas. Está en Netflix, ¿no? En Netflix. Sí, con las limitaciones propias de una producción peruana, pero con toda la voluntad y con toda la rigurosidad histórica que es posible. El último bastión. Coincido contigo. Está muy bien construida y te ilustra muy bien el asunto de la guerra intestina, de las familias quebradas, del tema de racismo, el tema de clasismo, el tema de la invisibilización de la mujer, el tema del valor de los peruanos de enfrentarse a un enemigo superior, el tema del desdén, del desprecio que se tenía de quienes vivían amparados por la península española. Es una serie muy interesante, muy interesante. Y coincido contigo en el tema de producción y el esfuerzo que se ha hecho, pero es que te da el contexto para el análisis. O sea, es verla y debatir capítulo por capítulo. No es una novela para sentarse a verla, es algo que merece que después de ver una parte o un capítulo completo, un momento, hay que pensar. Hay que retroceder. Vamos a la época. ¿Qué es lo que tú nos has llevado? Con los caballos, por ejemplo. O sea, vamos a esa época a ver qué es lo que se estaba viviendo en ese momento. Bueno, eso me pregunta. Ahí hay otra por acá. Hola Fernando, te felicito por la entrevista que estás haciendo en estos momentos. No alcancé a escuchar el inicio de la misma. Bueno, te recomiendo que la puedas retroceder en Facebook o en YouTube más rato. Además, igual la cortan acá nuestros compañeros y la publican individualmente en el YouTube y en el Facebook, así que la pueden encontrar. Ni tampoco tengo el nombre de tu entrevistado. Bueno, es el gran Gastón Gaviola, periodista y historiador que está con nosotros el día de hoy aquí en la radio. Muy didáctica la forma de hacernos conocer datos, algunos desconocidos de nuestra historia. Ojalá pudieran hacer más entrevistas de este tipo este mes de Tacna. Y un abrazo, Pato Ferroñay. Gracias, Pato, un abrazo. Oye, a mí me queda una pregunta que de repente es muy larga, pero ¿quién fue el bueno, Bolívar o San Martín? ¿Y quién fue el malo? ¿Y quién fue el malo? ¿Ah? Porque hay unos debates que se mete la gente en eso. Tenían cosas fatales, ¿no? Ya. Ambos. Bolívar y San Martín tenían dos formas muy diferentes de ver el mundo y de entender la guerra y de entender la independencia. Tenemos a San Martín, que proclama la independencia sin haber hecho un solo tiro. Él ocupa Lima con el ejército de los Andes sin oposición del virrey y se regresa a Argentina muy campante el caballero, dejándonos al virrey gobernando desde el Cusco. Como te digo, él seguía siendo la cabeza de un ejército de 20.000 hombres que seguía haciendo la guerra y seguía fusilando patriotas, como te digo. San Martín da la independencia en el año 21, a María Parado de Bellido la fusilan en el año 22, a José Olaya lo fusilan en el año 23 y la batalla de Junín y Ayacucho son en el año 24. Ese es buen dato. Claro. Entonces, ¿de qué independencia hablamos cuando tenías un virrey que seguía mandando en la práctica, en el papel lindo, juramos la independencia, yupi yupi, pero de independientes muchos no teníamos, la verdad. Y Bolívar, bueno, le ganó por puesta de mano el vivo, ¿no? Y se inventó un par de países, la capitanía de Guayaquil, que la convirtió en Ecuador. Cuando fue la entrevista de Guayaquil,
que le dice a San Martín bienvenido a tierras bolivarianas, porque él quería formar como parte de la Gran Colombia toda esta zona de hegemonía para él, por eso las tres banderas son tan parecidas en el norte, y el Alto Perú se transformó en Bolivia. Se llamó Bolivia por Bolívar y la capital Sucre por Antonio José Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. Entonces, ¿qué hubiera sido de Sudamérica si hubiéramos tenido menos países quizás? O si se hubiera concretado el sueño de tener una monarquía republicana como quería San Martín, que fue a buscar un rey para el Perú entre las casas reales de Europa. O qué hubiera pasado si hubiéramos sido una república federativa. O qué hubiera pasado si Rázuri no daba la orden de ataque, o si la daba y perdían los húsares del Perú y tomaban prisionero a Bolívar y lo fusilaban ese mismo día. ¿Qué hubiera sucedido con el Perú? Entonces, esas ideas de el what if, como dicen los historiadores ingleses, el qué hubiera sido si, nos dan para horas y horas de diálogo, de debate, ¿no? Escribe Virginia Gaviola. A ver, no sé si es pariente. Dice, grande Gastón, eras un niño que estando en el colegio tuviste un espacio radial antes de ir al colegio a las 6 de la mañana. Sí. ¿Dónde? Es una tía a la que quiero mucho. Mira, ha escuchado el programa, un abrazo para ella. En el colegio, bueno, yo tengo ya bastantes años, como se verá en las canas que tengo. Allá en los 90, cuando yo estaba en el colegio. Ya. Entonces eres menor que yo. Claro. Ya. ¿Ah, sí? Claro, yo terminé en los 80. Ah, ok. Ya. No, yo hice el colegio y la universidad en los años 90. Ya. Y a mí me gustaba esto de contar historias, y tenía un amigo que tenía un programa de radio, y 3 veces por semana, acabando el colegio, con mi chompín de colegio y mi mochila, nos íbamos a la radio a conversar, a tener historias, claro. Y terminé entrando el bichito, y bueno, entré a la universidad y lo hice ya de forma profesional. ¿Y en qué radio estabas? En Radio Omega, imagínate, ya no existe Radio Omega. Ya, AM/FM. Una radio de los años 90, tantas radios que desaparecieron en Lima. Claro. ¿No? Para convertirse en cadena después, nada más. Claro, exacto. Oye, ¿y no tienes la idea de podcast? En Spotify o en algún lado, pero no sé cómo cosas pequeñas que la gente no, nadie sabe cómo hacer. El tema es cómo enchufas, nada más, cómo captas la atención de la gente, porque por ejemplo hoy día la gente está enchufada escuchando el tema, y con datitos se va a ver un ratito, ¿qué pasó? Esto no la sabía, y con datitos la gente se va quedando, que es como tener un TikTok de datitos, ¿no? ¿Sabías que un oficial no hizo caso a Bolívar, por eso ganamos la batalla de Junín? Pum, te lo explico en 3 minutos. Pero te lo explico son cosas así, ¿no? Y el tema para la gente que hace prensa, como tú y yo, que damos la cara, es todo lo que hay atrás. Ese es el problema, o sea, la conexión, la cámara, la luz, todo lo demás. Oye, ¿quién ve esto? ¿Quién lo hace? Es logística y también es una capacidad económica que hay que tener. Yo estoy seguro que audiencia habría. Por lo menos aquí en Tacna audiencia habría. Muchísimas, con el tema de historia. La siento como mi casa. He viajado tantas veces, he vivido en Tacna, entonces a mí me encanta recorrer sus calles y ver los nombres. Como te digo, hablamos hace un momento del Coronel Mendoza, del distrito Gregorio Barracín, y ver estas calles son historia viva, ¿no? Y debería saltarse más. A mí me encantaría, por ejemplo, ver las bugambilias blancas y rojas para que florecieran para las fiestas patrias, ¿no? Los techitos de mojinete embanderados para verlos solo en el 28 de agosto, que me parece precioso. Te voy a sacar pica, ¿ya? Me fui el sábado a comer un adobo a la tagneña con un choclo con queso a Pachía, y saliendo del restaurante me eché debajo de una pérgola con una glorieta moradita, sentado ahí tomando el sol en la tarde, media hora ahí tranquilo, relajado, un buen rato, ¿no? Cosas que no encuentras de pueblito así fácilmente donde estás tú,
¿no? Y más en Miraflores te votan. El alcalde. Acá tranquilito, ¿no? Entre dos cerros, descansando, con un río riachuelo pasando al costado de la glorieta. Algo rico. Eso Y un callejoncito me- al costado. ¿Ah? La verdad que lindo lo que cuentas y para tu público El que paladar no. del nono para la gente que me escucha, ya sabe, vayan a Pachi este fin de semana. Ay, Tapachía. A mí me gustaría ir a Candarabe, por ejemplo, No. que la gente no sabe que tiene zonas altoandinas, Tacna. Ujú, ujú. Ese carnero cara negra de Candarabe, Claro. una carne tan sabrosa. No hay eso, te la pongo a la parrilla esa. ¿Ah? O ¿Sí? el picante de la tagneña, o la marraqueta, todo lo que has probado acá, Tacna o la sour. aceituna, o el orégano, el tagna sour, todo eso. Pero son temas que tenemos acá. Oye, Gastón, te voy agradeciendo. Me dice por acá, Fernando, lo interrumpiste cuando hablaba de Mariano Necochea. ¿De qué libro está refiriéndose y dónde lo puedo adquirir? Me dice. Mariano Necochea. Mariano Necochea es en Perú Batalla Ya. 1, que es la primera vez que yo menciono el tema de los húsares y la batalla de Junín. A ver, me parece que por acá lo tengo. Ya, mientras buscas, yo les recomiendo, miren, Perú Batalla 2 y el otro se llama Ayacucho, no lo he traído. El otro se Ayacucho, llama sí. Ayacucho. Les recomiendo los tres de Gastón Gaviola. Ahora, ¿qué les voy a...? Eso no es que he llegado a un acuerdo con Gastón por esto, sino que yo le digo en cada entrevista porque leerlo a Gastón, o sea, a mí me pasó eso en el primer libro, en Batalla 1, por eso me pegué tanto porque no lo había leído antes a Gastón. O sea, yo me enteré que Gastón, amigo, había sacado un libro, lo compré, lo revisé, cuando lo empecé a leer, eso que cuenta Gastón de los caballos que van por atrás, por la retaguardia, y yo lo leía así prendido y era como que yo me estaba imaginando al caballo a trote, galopando a la fuerza, los otros cansados, los otros caballos, ya me imaginaba hasta el hocico del caballo, ¿no? Cansado, el jinete con el brazo que le caía la espada, el pase fuala, o sea, el olor de los rifles, el olor de los cañonazos en diversas historias que contaba, era como sentirlo, era vivirlo. Por eso es que yo siempre les he recomendado estos libros, porque te hacen vivir ese momento. No te da ganas que se acabe la tarde, la noche de lectura, por lo menos hasta que termines el capítulo, porque él te cuenta varios pasajes de la historia. Puedes pasar de una historia, de una batalla a un combate o a un punto de referencia dentro de la historia rápidamente, pero yo se los recomiendo. Si van a comprar a Gastón, compren Batalla 2 y Ayacucho, los tres. ¿Tienes algún otro, Gastón? No, tres Estoy tienes, ¿no? preparando otros textos. Ya, Apenas los tengo, vas a ser de las primeras personas en ya, enterarte, lo puedo anunciar por ya. Radio 1 si quieres, para Perfecto. completar algunas No, y historias, vienes ¿no? a Tacna a presentarlo. Encantado. No sé Ya. cuándo sea la feria del Ya. libro de Tacna. Ustedes No me hay invitan. feria de libro, acá no hacen feria, esto es un desastre en mi ciudad, estoy enojado. Ay, Dios mío. No te Organicemos preocupes, la- pero no, yo acá te hago una presentación del libro, no te preocupes. Sácame otra, lo de Necochea, ¿lo encontraste? Sí, por supuesto. Mira, ¿En qué libro? acá El 1, ¿no? sí, está en Perú Batalla 1, Ya. sí. Que Necochea fue herido con 3 heridas de bala. Dice, perdón, con 3 heridas de sable. Ya. En una posición imposible sostener. Los primeros en llegar son los granaderos de Colombia que han quedado expuestos en el campo de batalla, dice. Y los realistas están furiosos. Necochea se desangra lentamente y un soldado realista lo levanta en peso y lo sube a la grupa de su caballo y se lo lleva. Ujú. El general Miller es entonces que entra a la refriega y manda a los húsares de Colombia. Y para terminar, Fernando, como te había prometido, si te parece, aquí está el poema de Jorge Luis Borges. Vamos. Mira, este es un poema de Jorge Luis Borges que dice así: soy, pero soy también el otro, el muerto, el otro de mi sangre y de mi nombre, soy un vago señor y soy el hombre que detuvo las lanzas del desierto. Vuelvo a Junín, donde no estuve nunca. A tu Junín, abuelo Borges, ¿me oyes? Sombro ceniza última o desoyes. En tu sueño de bronce esta voz trunca. ¿Acaso estés buscando por mis ojos el épico Junín de tus soldados, el árbol que plantaste, los cercados, y en el confín la tribu y los despojos? Te imagino severo, un poco triste.
¿Quién me dirá cómo eras y quién fuiste? Poema de Jorge Luis Borges dedicado a su abuelo, a Isidoro Juárez, jefe de la caballería peruana. al que le dijeron al ataque. Al ataque, y atacó Suárez y nos dio la victoria. Razzoli le dijo lo que Lara no le había dicho y que Bolívar le había comunicado anteriormente. Gastón, un abrazo. Qué bárbaro. ¿Qué tal la historia? Un abrazo para ti. Feliz día de la batalla de Junín, un abrazo, Fernando. Gracias, saludos a la gente de caballería también acá en Tacna y en todo el Perú. Muchas gracias.